La semilla es la palabra de Dios, dijo el Señor en Lucas 8:11. Y en el versículo 15 dijo, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. En el aire, su emisora amiga. Bienvenidos a su programa Semillas al Aire, con reflexiones bíblicas y prácticas para retener y aplicar en nuestras vidas. Al micrófono con nosotros, el hermano Raúl Ferrero. Gracias por acompañarnos en un programa más de Semillas al Aire. Por estos días estamos considerando una temática que yo he titulado Señales del fin de los tiempos. Hoy vamos a abordar la señal número 10. El fin de los tiempos se acerca, sí, es evidente. ¿Por qué? Porque ya llegó la apostasía y crece. La Escritura dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, no vendrá el día de Jehová sin que antes venga la apostasía. Y en 1 de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en 2 Timoteo 4:4 dice que en los últimos tiempos apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Así que el fin de los tiempos se acerca. ¿Por qué? Porque ya llegó la apostasía y crece. Les propongo comenzar el programa de hoy recordando aquella historia que está escrita en el libro de los Hechos acerca de aquel hombre. Aquel hombre había creído, se había bautizado, acompañaba en todo momento a aquel gran evangelista que se llamaba Felipe y estaba asombrado por las señales y milagros que eran genuinas y reales en aquellos días, señales que Felipe hacía. Aquel hombre antes había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a toda la gente de aquellas regiones, haciéndose pasar por un grande. Por mucho tiempo le habían oído atentamente proclamar que lo que hacía era por el gran poder de Dios, aunque en realidad era solo por sus artes mágicas que les había mantenido embaucados. Un día llegaron a Samaria 2 hombres de Dios, los apóstoles Pedro y Juan, quienes oraron por los creyentes para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando Simón, el ex mago, de él estamos hablando, cuando él vio que por la imposición de las manos de aquellos hombres era concedido el Espíritu Santo, algo que todavía estaba anidado en su corazón, conmovió todo su ser y le hizo saltar de su posición. Pensando que, como en su antigua actividad se podían comprar y traspasar los trucos y los poderes, les ofreció dinero y les rogó, dadme a mí también ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora bien, los sabios apóstoles frenaron a tiempo tremendo y malvado intento y le redarguyeron para que viera en su propia vida la maldad y la amargura que lo esclavizaba. Usted puede leer esa historia en Hechos 8, versículos 9 al 25. Sí, mis amigos, aquel hombre quiso volver a ser un grande delante de la gente. Quiso tener el poder de dar el Espíritu Santo a cualquiera que él impusiera las manos. Sin embargo, aquella malvada ambición de Simón, que los apóstoles supieron cortar a tiempo, parece hoy una inocente pretensión frente a lo que los nuevos ungidos apóstoles y profetas del pueblo evangélico ostentan con osadía y desenfado. Los nuevos profetas ungidos y apóstoles se han hecho grandes, venden miles y millones de CDs, de DVDs, de libros, llenan estadios, tienen programas televisivos, expulsan, atan y pisan demonios. Y no solo dan el Espíritu Santo, teóricamente, sino también la doble y triple porción de la unción. Pero preguntémonos, ¿qué es esto que ocurre en nuestra actualidad? ¿Es avivamiento o es apostasía? ¿Qué predecía la palabra de Dios para el fin de los tiempos y qué es verdaderamente lo que está sucediendo? Mis amigos, la Escritura no nos deja sin información. El Espíritu Santo lo dijo claramente. Mire, muchísimo se dice hoy en día acerca del Espíritu Santo.
A diario se multiplican los emisarios que surgen hablando en nombre de Él, y una infinidad de cosas que suceden se le atribuyen a su presencia y poder. Pero en medio de un panorama complejo y confuso, podemos estar ciertísimamente seguros de que el Espíritu de Dios habló por el texto del Antiguo Testamento, que inspiró los escritos de los profetas, que guió a los apóstoles del Señor Jesucristo a toda la verdad y les hizo saber las cosas que habrían y habrán de venir. Todos esos conceptos los sacamos de la Escritura misma. Podemos estar seguros también que nos dejó el texto del Nuevo Testamento, completando la inconfundible e inspirada palabra de Dios, es decir, la Biblia. Ahora bien, mis amigos, en cuanto al Espíritu Santo, testigo veraz de las más grandes miserias humanas y a la vez profundo conocedor de los propósitos de Dios a través de los tiempos, según leemos en 1 Corintios 2, 10 al 13, el Espíritu Santo fue la persona señalada para tomar del Padre y del Hijo y revelarle al apóstol Pablo que en los postreros tiempos algunos se apartarán de ese sólido fundamento prolijamente escrito y preservado, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted lo puede leer allí en 1 de Timoteo capítulo 4. De igual modo, por medio del apóstol Pedro, el Espíritu de Dios nos dejó otro solemne anuncio al prevenirnos que así como hubo falsos profetas en la antigüedad entre el pueblo de Israel, habría entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y muchos seguirán y seguirían sus disoluciones. Usted lo puede leer en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahora bien, lejos de dejarnos con solo estos dos alarmantes anuncios, los escritores del Nuevo Testamento nos colmaron de datos y precisiones al respecto y nos aseguraron que el día del Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía, como yo les citaba recién 2 Tesalonicenses 2:3. Llegaría el tiempo cuando en la cristiandad muchos ya no soportarían la sana doctrina bíblica, sino que ansiosos de oír cosas nuevas, crearían el ambiente propicio para que nuevos maestros, movidos por sus propios malos deseos, se levantaran para predicarles lo que les agradaría oír, y entonces apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Por causa de estos predicadores atrevidos y contumaces, que vivirían en deleites cada día, el camino de la verdad sería blasfemado. Mentirosos que con palabras fingidas harían de la gente oportuna mercadería para llenarse de dinero. Hombres que no solo no temerían hablar mal de las potestades superiores y aún provocar y desafiar al diablo mismo, sino que también despreciarían el señorío de Cristo. Mis amigos, esto tomamos de los textos de Pablo y Pedro. Además, nos dicen ellos que estos hombres serían rebeldes como Caín, soberbios contra la autoridad como Coré, y amarían el premio de la maldad como el profeta Balaam. Con palabras infladas y vanas seducirían multitudes, prometiéndoles liberación, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Por favor, mi amigo, lea detenidamente en su casa el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro y la breve carta de Judas. Ahora bien, ¿sabe una cosa? Además, todo esto concuerda con la asombrosa y aparentemente desconcertante predicción de Jesucristo registrada en el libro de Mateo, cuando en el capítulo 24 y versículo 5 el Señor dijo: «Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». No hay duda de que el Espíritu Santo lo anunció muy claramente. Así que, si el fin de los tiempos se acerca, mi amigo, ya tendrían que estar surgiendo entre nosotros esos falsos maestros, presuntos Cristos, es decir, ungidos, con todas sus características personales y ministeriales, y, además, multitudes ya deberían estar siguiendo sus disoluciones. Sí, mi amigo, así sucede y usted lo sabe. Son los ungidos del poder, del error y del engaño.
Al respecto, hace unos años atrás leíamos en los libros de Benny Hinn y nos enterábamos de los poderes de Kathryn Kuhlman. En sus libros que fueron grandes éxitos de venta, Buenos días Espíritu Santo y La Unción, Benny Hinn nos contaba de sus experiencias con el Espíritu y a quien él siguió en primera instancia, la predicadora Kathryn Kuhlman. De esa manera fuimos conociendo cómo él y muchos nuevos predicadores, de maneras similares, relataban sus encuentros con el Espíritu, supuestamente el Espíritu Santo, y señalaban cómo comenzaron sus ministerios de poder. Y por aquellos días, con ropa de primera línea, reloj y cadenas de oro, con sonrisas burlonas contra el diablo, reprensiones al demonio, gloria al Espíritu Santo y un aplauso para Jesús, ese increíble personaje dominaba la escena del estadio, tiraba la unción, tumbaba gente de las tribunas, exorcizaba poseídos y doblegaba de tal modo a Satanás que hasta lo obligaba a ser un siervo de los nuevos liberados. Así como lo oye, increíble, ¿verdad? De pronto levantaba a una presunta paralítica que a los pocos instantes corría por el escenario y luego cantaba las alabanzas que evidentemente ya conocía. De pronto ese personaje levantaba su pierna, doblaba y elevaba su rodilla e invitaba a los millares de su auditorio a acompañarle. Citaba la promesa de que Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies y entonces, con vehemencia y gritando, conducía a todos a bajar con vigor la pierna y pisar a Satanás. Aquí y ahora. Gritaba con expresiones de triunfo, saltaba, corría por el escenario, cantaba y guiaba a todos a cantar a Dios sea la gloria. Luego venían decenas de testimonios y de experiencias coronadas de aleluyas y glorias y pasaban horas. La gente después se retiraba exhausta, sacudida, algunos deslumbrados, pero todos absolutamente confundidos, sin mensaje para entender, como francamente ellos mismos admitían. Después, en Buenos Aires, a principios de la década de los 90, y enseguida por toda Latinoamérica, surgieron predicadores de habla hispana que montaban todo un despliegue similar. Se burlaban de los pastores y de las iglesias establecidas, se jactaban de dejar a todos borrachos del espíritu, mareados en carcajadas, y aconsejaban socarronamente a cada uno de los presentes en sus eventos que anotaran en un papel nombre y dirección, porque quedarían tan ebrios del espíritu, no sabrían quién era ni cómo regresar a su casa. ¿Borrachos? ¿Cómo es eso? ¿Y de qué espíritu estaba hablando? Bueno, Benny Hinn en su libro Buenos días Espíritu Santo, en la página 97 decía: un hombre con una experiencia nunca puede estar a merced de un hombre con un argumento. Parecía una rotunda expresión, pero en realidad un hombre con una experiencia es un pobre desventurado si lo que sintió y vivió no concuerda con la palabra de Dios escrita, porque hay millares de demonios más inteligentes y poderosos que los humanos, listos para engatusarnos y extraviarnos sin la más mínima compasión. Cumpliendo en forma asombrosa la profecía de Jesucristo que leímos en Mateo 24:3, ante nosotros comenzaron a levantarse, desde hace unos años, los ungidos, que en el nombre del Señor desarrollan sus más extravagantes cruzadas de milagros, liberación y repartimientos de la unción sin precedentes. Pero los años pasaron y hoy en día muchos de ellos llegaron a ser doctores, otros hasta ostentan ser apóstoles. Y aunque la gente ya casi se acostumbró a ellos, por la amplia difusión a través de varios canales de televisión y en distintos idiomas, siguen manipulando las masas para que nunca critiquen al ungido y nunca cuestionen lo que el Espíritu hace y uno no puede entender. Para agravar el panorama se suman las nuevas producciones de alabanza y gospel latino con sus grandes conciertos y recitales. Ahora, sin dejar de valorar una minoría de autores e intérpretes cristianos con contenido escritural y espiritual en sus canciones, nos pesa tener que lidiar con una abrumadora cantidad de canciones de letras huecas, reiterativas o ambiguas
que tratan de desplazar las canciones de contenido bíblico. Por otro lado, los expertos en liberación no dejan de hacer su negocio, con oficinas, templos y oficios de liberación de demonios, comunicándole a la gente que el ser humano no es responsable de su pecado, sino que es víctima ocasional de algún demonio que lo esclaviza. Otros proclaman que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sacando el texto fuera de contexto de Hebreos 11:1. De esa manera llegan a desarrollar su técnica de tener fe en la fe, y la fe llega a ser una fuerza o una energía para lograr lo que esperan con vehemencia. En realidad han dejado de anunciar la buena noticia de la cruz y de la sangre de Cristo para perdón de pecados, para anunciar la buena noticia de que Cristo soluciona problemas laborales, sentimentales, económicos y prospera todo emprendimiento que por supuesto se procure en su nombre. Como si fuera poco, se han hecho populares y famosos los pastores y pastoras que, abusando del nombre de la psicología, se dedicaron por completo al discurso motivacional humanista. La autoestima, el éxito, el desarrollo del potencial humano y la liberalidad femenina son algunos de los temas que pregonan en sus presentaciones en los medios masivos de comunicación, al duro costo de silenciar casi toda mención de Dios, su palabra y su obra. En resumen, mis amigos, cuando se procura y se predica una manipulada prosperidad y una infundada unción, ha llegado la apostasía. Cuando se proclama una fraudulenta sanidad y liberación, ha llegado la apostasía. Cuando irrisoriamente se pretende atar, reprender, expulsar y pisar demonios, ha llegado la apostasía. Cuando se reclaman victorias, intercalando las demandas con frases desconocidas o también haciendo ruidos raros con la boca, ha llegado la apostasía. Cuando la gente se cae al piso o entra en un episodio de risa o de llanto incontenible, como si fuera parte del mensaje cristiano, ha llegado la apostasía. Cuando el desorden emocional y la confusión colectiva se pretenden mostrar como obra del Espíritu de Dios, ha llegado la apostasía. Cuando solo se pregona éxito y desmedidamente se estimula el potencial humano y la liberación femenina, ha llegado la apostasía. Sí, mis amigos, evidencia tenemos entonces que se ha dejado de lado la sana doctrina escrita en el Nuevo Testamento y no cabe duda que ha llegado la apostasía y que crece. Ya en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios, tenía la palabra de Dios, tenía el profeta de Dios, pero sin embargo rehusó vivir a la luz de la verdad. Por eso Jeremías, usted lo puede leer allí en Jeremías 5, 27 al 31, clamaba por las calles diciendo: están sus casas llenas de engaño, se hicieron grandes y ricos, se hicieron prósperos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Y Jeremías los hacía reflexionar: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? De manera similar, hoy en día, un alto porcentaje de la cristiandad evangélica en general se ha volcado a experimentar el poder de la fe y se ha apasionado en la búsqueda de prosperidad y de éxito. El pueblo ha aceptado sanidades fraudulentas, el fiasco de los ruidos raros con la boca, los desórdenes, los desequilibrios, las risas y las caídas en el nombre del Espíritu. Se han fascinado con fábulas, quieren contar y oír poderosas experiencias, y la imaginación ha reemplazado la consideración de la palabra de Dios escrita. Le quiero hacer recordar que ya en los días de Jeremías, en medio de aquella generación de apóstatas en Israel, hablando en nombre de Jehová, Jeremías condenaba los desvaríos de aquellos que desoyen a Dios, diciendo: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Usted lo puede leer en Jeremías 16:12. Así es, mis amigos, hoy en día tenemos nuevas oleadas de maremotos de confusión y de engaño.
Ahora, el día del Señor no vendría sin que antes venga la apostasía, avisó el Espíritu Santo hablando por Pablo. Y puesto que la apostasía ya llegó y crece, bueno, el día del Señor está muy cerca. Eso lo podemos deducir con facilidad. Ahora, mi amigo, piensa por favor, ¿a quién has creído? ¿Has creído la doctrina bíblica o a los soñadores de la disolución y el engaño? Y otra pregunta, ¿qué pues pasará contigo cuando llegue el fin? Mis queridos amigos y oyentes, a los verdaderos creyentes se nos anima a ser apacentados en la verdad y a contender ardientemente por la fe escrita dada una vez a los santos. La sana doctrina produce higiene y salud espiritual, precisamente porque es sana. El que cree, estudia y entiende lo que Dios nos ha revelado en su palabra, puede disfrutar los benditos privilegios de ser apacentados en la verdad de Dios. Y recuerde por favor, en 1 de Juan 2, 20 al 27, el apóstol Juan se refirió a la unción, haciendo referencia a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y queda muy claro que Dios a los creyentes ya nos ungió. Además lo leemos en 1 de Corintios 1, 21. Queda claro que ya tenemos la unción del Santo y que permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. Además debemos tener en claro que Cristo es el único ungido, porque precisamente eso significa la palabra, que no podemos tocar porque en él no hay pecado ni se halló engaño en su boca. Pero también queda muy en claro en las Escrituras que en el momento de recibir a Cristo como Salvador, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque Dios no lo concede por medidas. Usted puede leer eso en Efesios 1, 13 y 14, 1 Corintios 12, Juan 3, 34, Juan 7, 38 y 39. Es cierto, mis amigos, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero ojo, debemos caminar la senda de la fe explicada y alentada a través de todos los capítulos de la Biblia y en especial capítulos 10, 11 y 12 de Hebreos. Esto no se trata de una fe fuera de contexto o contenido. Debemos creer lo que Dios ha revelado por las Escrituras y debemos vivir confiando en sus promesas, creciendo en el conocimiento del Señor, siguiendo la verdad escrita en amor. Entonces estaremos seguros de no ser como niños fluctuantes llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina o por hombres preparados para engañar, tal como dice Efesios 4, 14 al 16. Por último, mis amigos, en las Escrituras se nos anima a contender ardientemente por la fe que nos fue dada en forma escrita. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, de la apostasía obviamente, y a los que te oyeren los salvarás de la apostasía. Usted lo puede leer allí en 1 Timoteo 4 y en especial 1 Timoteo 4, 16. Y ese es el compromiso mínimo que debemos asumir por amor al Señor y a la gente. No solo debemos ser como aquellos berenses que en una noble y ejemplar actitud cotejaron lo que predicaba Pablo con las Escrituras. También debemos enseñar a nuestros queridos hermanos a hacer lo mismo, a escudriñar cada día las Escrituras para ver cómo realmente son las cosas. Léalo allí en Hechos 17, versículos 10 al 12. Hoy en día hay muchos magos, gurúes, curanderos, hechiceros, capaces de hacer cosas similares. Cuando venga el anticristo engañará al mundo haciendo señales, de modo que tenga cuidado porque las señales milagrosas que se patrocinan hoy no son ninguna evidencia segura de que alguien viene enviado de Dios o de que ese alguien hace la voluntad de Dios. Por tanto, mire, más bien no debemos buscar señales milagrosas ni el poder para hacerlas. Yo creo que debemos buscar la verdad y solo la palabra de Dios escrita es la verdad. Mire las palabras del Señor en Juan 17, 17, orando por nosotros. Ya voy terminando el programa de hoy, mis amigos. Ciertamente el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Usted lo puede leer en Romanos 16, 20. Pero ponga cuidado en la lectura, porque el texto dice que lo hará Dios a su tiempo y por su poder.
Hoy nuestras responsabilidades básicas son interpretar correctamente la palabra de Dios escrita, interpretar las señales de los tiempos, fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, pero para toda paciencia y longanimidad. Léalo allí en Colosenses 1:11. Es nuestra responsabilidad buscar ser llenados del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza, pero para denunciar el pecado y la rebelión del ser humano contra Dios. Léalo en Miqueas 3:8. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, el poder de Dios para salvar al que cree. Léalo en Romanos 1:16. Es nuestra responsabilidad asumir el desafío de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos por escrito. Léalo allí en Judas capítulo 3. Mi amigo, terminó el programa de hoy diciéndole algo muy sencillo y fundamental. Confíe en la palabra de Dios escrita y en el Señor Jesucristo como nuestro seguro Salvador. El fin de los tiempos se acerca, señales hay. El día de Jehová inexorablemente viene, el tiempo se agota, el fin de los tiempos se acerca. Apreciamos de corazón que nos haya acompañado y escuchado. Le esperamos en nuestro próximo programa y recuerde, estamos en www.semillasalaire.com.ar.